8 anos, pouquinho, na Argentina, mais um ano em Israel, sim? Isso foi faz um tempão, eu terminei no ano 2002 como rabina, e essa é a minha história, sim? Hoje vamos a falar um pouquinho, e talvez tenha muito que ver com 3 pontos da minha vida específica, o que são os casamentos em Israel. Para começar, ¿alguien sabe algo de casamentos de Israel? ¿Escuchó algo? ¿Tiene alguna idea general de qué acontece en Israel? No tem casamento civil. No tiene casamento civil, no existe. Se llama Ezrahi, Hatuná Ezrahi, Nisuim Ezrahim. Civil, la ley no existe, no tiene ninguna ley de casamiento. Y entonces, ¿cómo se casan las personas en Israel? ¿Qué acontece? Só religioso. Sus casamentos religiosos son reconocidos en Israel. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí todo el mundo sabía. Ok. ¿Qué casamiento religioso está permitido en Israel? Judaico. ¿Sos judaico? Não. ¿Sos judaico ortodoxo? Então, judaico ortodoxo, mas também tem de outras religiões. Tem muçulmano, Ok. Ótimo, porque nos estamos esqueciendo de ellos. Primero, para no pensar es que la ley de Israel en leyes, no sé qué vieron antes, mas las leyes de Israel no tienen número. O sea, no sé aquí en Brasil, si en Argentina es ley número 1450 de derechos humanos, de no sé qué, de ley penal. En Israel no tienen números, sino tienen nombres más ano, ¿sí? Solo que la ley de casamentos, ¿sí? Es una medio misturada, pero la ley de casamentos surgió con el Imperio Otomano, los turcos, ¿sí? Que estaban en Palestina hace mucho tiempo, antes obviamente de la creación del Estado de Israel. Ellos son los primeros que falaron casamiento religioso. Para ellos lo importante era los musulmanes y cristianos y judeos. Los drusos los dejaron por fuera. Ahora ya vamos a hablar, pero ellos dejaron por fuera. Vinieron los ingleses, pegaron la misma ley, falaron casamientos religiosos, ¿sí? Pero no indicaron 100% quién puede hacer esos casamentos. Por eso, por enquanto, era medio abierto, no era tanto ortodoxo que ustedes falaron. Con la creación del Estado de Israel, esto va a mudar, ¿sí? Ahora ya vamos a ver. Con la creación del Estado de Israel, mas bien luego después, va a mudar alguna cuestión. O año 1947, seguramente ya escucharon hablar de ese año respecto del acuerdo de Ben Gurión con, ¿sí?, la Histadrut de Agudat Israel, que es una ley que se llama de status quo. Ben Gurión, contrario, los religiosos ortodoxos van a Ben Gurión y falan para él. Ben Gurión, se va a crear el Estado de Israel. No sabemos que você apoya los kibutzim, no sabemos que você apoya una educación laica, no sabemos que você apoya un Estado democrático, mas, ¿y qué acontece con la religión judaica? ¿Qué acontece con nós? ¿Qué va a acontecer? Y él faló, fiquen tranquilos, religión, vocês fican a cargo de todo, ¿sí? Ben Gurión no quería problemas en ese momento, no se quería comprometer con nada, él le faló, peguen vocês resolvan, ¿sí? Eso para tener una información. Voltando a la historia de tiempo, falamos que entonces los casamentos permitidos en Israel son religiosos. Las religiones reconocidas, y esto es lo que va a falar la ley, es judaísmo, musulmán y cristiano, ¿sí? Ahora tiene un pequeño problema, y ahora ustedes van a ir descubriendo. O cristianismo, no sé cuánto ustedes saben, tiene muchas, pero muchas corrientes y muchas ramas. Por ejemplo, ¿alguien puede nombrar alguna que conozcan de Brasil? Batistas. Adventista. No se pueden casar en Israel. ¿Qué más? No está reconocida en Israel. ¿Cómo? Mucho menos reconocida en Israel. ¿Vais a alguien? Evangelistas, protestantes, anglicanos. Todo eso no está reconocido en Israel. Son 9 corrientes cristianas están reconocidas en Israel para casarse. O sea, yo soy un cristiano, me quiero casar en Israel. Si yo soy católico, ortodoxo, griego o ruso, puedo casarme. Si no, no tengo cómo me casar. ¿Se entiende? Entonces, son 9, en total vamos a tener, aquí. 11, vamos a tener 11 religiones reconocidas. La primera es simple, judeos, más o menos, ya vamos a hablar de ellos, pero parece ser simple. Los 11 tenemos 9 que son cristianos, ¿sí? Unos judeos, más un que son musulmanes.
Dentro de los musulmanes entran los drusos. Los drusos es una mistura entre, no se sabe la religión de ellos, entonces no sabemos exacto decir, mas están ligados a los musulmanes. ¿Está bien? Problemas, a ver si ustedes consiguen distinguir. ¿Quién no puede se casar en Israel? De ninguna forma. ¿No religiosos? ¿Cómo? Ótimo, lo primero, yo me quiero casar con alguien de aquí o de aquí, no puedo. Totalmente prohibido, si no ten cómo. Primero, ¿qué falaron por ahí también? ¿Qué más? Tampoco. Tiene que ser 100% reconocido. Tiene un absurdo que yo estaba leyendo el caso, por ejemplo, tan absurdo de que los musulmanes, hay una línea de los musulmanes que no exigen a la persona se convertir para casar. Entonces, yo soy judía, me quiero casar con un musulmán. Yo no preciso me convertir, pero yo puedo ser, oigan qué engrasado, qué absurdo, los dilemas de casamientos de Israel. Yo me puedo casar a través de la religión musulmana, pero el Estado de Israel no va a reconocer mi casamiento porque yo soy judía. Yo no me convertí, yo soy judía. ¿Se entiende? Yo casé con un musulmán, para la religión musulmana. Yo estoy casada con él, para la religión judía no, porque no me convertí, sigo siendo judía, o sea, no estoy casada en un casamiento oficial, y para el Estado de Israel tampoco. Es absurdo total. Y puedo morar con esa persona y tener hijos toda mi vida en Israel. ¿Sí? Ok. Alguien falaba aquí, alguien no religioso no se puede casar. Es cierto y no es cierto, porque yo puedo decir, yo no soy religioso, no soy cristiano, no me defino como judeo, no acredito en Dios, mas si yo escolho casarme a través de, ya vamos a hablar de eso, da Rabanuta Rashi, yo podría me casar, ¿sí? ¿Sí? Fuera de eso, todas aquellas personas que moran en Israel, mas no tienen ninguna religión, reconocida o no tienen ninguna religión, más de 300.000 rusos, ¿sí?, que llegaron a Israel y muchos de ellos no son judeos alágicamente, de acuerdo a la ley judaica, no tienen cómo se casar, ¿sí? Tienen todos los refugiados, ¿sí?, que no todos son musulmanes, no tienen cómo se casar. Y algo muy simple, algo que alguien falaba, yo no me quiero casar por nada que tenga que ver con religioso, yo tampoco me puedo casar. ¿Se entienden los problemas de todos los que fican por fuera? Ok, esos son los mayores dilemas que tal vez nos tenemos. Vamos a olhar ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dúvida? ¿Qué regula isso? É uma lei? Una ley. O sea, como yo falei, ten esa ley que comenzó con los otomanos, luego pasó con los ingleses. No ano 1953, que esta es la ley que más nos interesa. La verdad que es una ley que ven por atrás. Esa ley lo que quería fixar era a idade das pessoas para que se pueden casar en Israel. La verdad que no sé cómo es en Brasil. En Israel, a partir de los 17 años, una persona se puede casar, puede decir casarse con estas reglas que falamos antes, ¿sí? Agora, dentro do mundo musulmán, ya está judaico, si você quer casar antes, cristão eu acho que menos, pode, se a lei permite, mas ao mínimo que a lei fala livremente es a partir de los 17, y si você tem menos de 17, tem que pedir permisión a un juez, si no puede casar libremente. Mas la ley de 1953, el objetivo era fixar eso. Eso es lo primero que fala en el primer artigo. No segundo artigo de esa ley fala o que yo expliqué ahora, coloca un poquinho más en foco lo que hablamos. O casamento en Israel es feito o só es permitido a través de instituciones religiosas reconocidas. Si después puedo hasta leer en hebraico, si alguien se interesa escuchar en hebraico como fala. No caso del judaísmo, a través de sus batei din, lo que sería de sus... No es ese julgamento, batei din es representación judicial o religiosa judicial. ¿Sí? Sería básicamente, o sea, para los cristianos lo que sea, para los musulmanes lo que sea, para los judeos, ¿qué institución va a ser? Seguramente escucharon alguna vez, ¿alguien sabe? Exactamente, un rabinato principal, la Rabanuta Rashi. Rashi. ¿Sí? Entonces, para el judaísmo fica muy claro que o casamento só a través de la Rabanuta Rashi. ¿Sí? As leis são leis religiosas, não tem leis laicas.
Então, Israel é uma mistura. Então, o mundo não tem constituição, Israel, empezando porque no tem. Tiene algunas cosas complexas, que justamente también es dentro de los absurdos que vamos a ver de las leyes. ¿A ley? ¿Cómo? No tem nombre, é lei da idade de poder-se casar, do ano 1953. Esa sería la traducción. ¿Sí? No tem nombre las leyes, no tem números así. Ok, ¿cuál es el problema? El status quo y lo que existe hasta hoy, desde 1948 hasta hoy en el Estado de Israel, es lo siguiente. Todas las leyes penales y civil es por cuenta del Estado de Israel. Hay un Beit Mishpat Elión, hay un, ¿cómo se llama? Estoy mal con un tribunal superior, y ten jueces, y ten todo lo que nos conocemos, lo mismo que aquí. Todo lo que se llama leyes pessoais de Shiut ficaron en manos de Rabbanut Rashi. Casamento, separação, conversão, estoy tratando de pensar qué más. Todo ese tipo de leyes ficaron en manos de ellos. Sí, en manos de la Rabbanut Rashi, que ya voy a explicar quiénes son, porque nós escutamos muito falar Rabbanut Rashi, mas nem sempre sabemos como funciona. ¿Sí? Agora, interessante, eu falei del segundo artigo, el tercer artigo va a falar, y esto es importante, los casamentos tienen que ser a través de la ley judaica. ¿Sí? ¡Qué fuerte! Los casamentos tienen que ser a través de la ley judaica. Fuerte, para tener idea. Después sigue y ya fala de otros aspectos, de casamento, de cómo se anotan. Ahora tenemos a Rabbanut Rashi, mas si yo me quiero casar, tengo más una instancia. Como no, la verdad que no sé muy bien cómo funciona en Brasil, no quiero comparar, mas tiene una instancia que es muy simple, que es lo que se llama Misrad Apnim. Apnim. ¿Qué es el Ministerio do Interior? Si yo me casé, me casé a través de Rabbanut Rashi, ellos me entregan un papel fuera de la ketubá, por supuesto, la ketubá es el documento oficial religioso do casamento, me entregan otro papel, yo voy a Misrad Apnim y Misrad Apnim me dice, ótimo, vos está casado, y anotan. Y las leyes que tengan que ver con penal y civil, que tengan que ver con filios, comida, violencia, todo lo que sea, herencia, todo eso va a correr a través de Misrad Apnim. ¿Está bien? ¿Por en cuanto da para entender? Ótimo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes sabe algo de ellos, de Rabbanut Rashi? Que existe hasta un poquito antes. Ah, ok. No sé nada, pero pregunto algo. Okay. Quais são as vantagens de se casar religiosamente? Muito bom. ¿Quién puede responder? Yo voy a preguntar cuáles serían las desventajas, mas vamos a preguntar también eso. ¿Cuáles podrían ser las ventajas? De garantir que o país vai ser judaico. Ótimo. Lo primero que los que están a favor de mantener este estatus son los que dicen no queremos un Estado de Israel judaico, no queremos asimilación, no queremos garantir que judeos se casan con judeos, sino con tal vez judeos. Una persona rusa fala que es judea y se convirtió en una Rusia, en Ucrania o en cualquier otro lugar y llega a Israel y se quiere casar con alguien, yo cómo sé quién es judeo. Un Rabbanut Rashi fala, yo soy dono de falar quién es judeo y quién no es judeo. Y garantir que no tiene asimilación y todos nos casamos con judeos. ¿Sí? Esa es sin duda la mayor ventaja que pelean ellos. ¿Cuál sería la desventaja? Ah, perdón, disculpa, antes de llegar ahí. Boa tarde. Oi. Deixa eu perguntar, a questão disso que você falou que uma mulher judia que ela quer e ela tem o direito de casar com um árabe, e isso faz uma bagunça de acordo com o casamento religioso. No podrían inscribirse en Misrad Apnim, no son reconocidos casados. Tá bom, tipo, ela por mais não religiosa que ela seja, por mais que ela sabe que se ela casar pelo árabe, ela tem que conhecer o mundo árabe, vamos dizer assim, porque ela tá casando com o árabe. Pelos árabes, o que passa tipo, de sangue árabe não é pelo pai, pelo judaísmo é pela mãe. Ela sabe disso. Se ela está disposta a casar com árabe, ela vai saber que ela vai perder esse direito, como se fosse. Então, tipo, não tem que fazer. A bagunça quem está fazendo é ela. Es que es medio complicado, ¿por qué? ¿Cuál es el derecho que la perde? De vivir como judea es una decisión de ella. De casarse es un derecho de ella. De tener derechos de casamento en cualquier parte del mundo es derecho de ella. De protección de la ley, de separación de bienes. Eso es derecho de ella. Ella puede, cuando quiera, dejar de ser judea. ¿Quién soy yo para juzgar? Me puede incomodar, me puedo sentir triste porque no uso, todo lo que você quer. Mas ela tem que estar consciente quando ela casa. Súper consciente. Ella fala, eso es lo que yo quiero. La casó. Y entonces, ¿por qué Misrad Apnim
não deixa que ela seja reconhecida como casada? Por que o Estado de Israel fala para ela, você não é casada? Porque é só pelo casamento religioso? Y claro, pero no se puede casar de otra forma. Es que porque yo voy a contar otra historia para que você entienda lo complexo que es. Tem mais uma questão envolvida, tipo, se uma mulher judia, ela resolve se converter para outra religião, o judaísmo não reconhece essa conversão. O judaísmo você sempre... Sí, sí. Sí, você não perde sua característica de ser judea. Filho de uma mulher judia casada com um árabe que, sei lá... Judeu. Nunca vai reconhecer ela como... Si él quiere voltar, cero problema. Como la ley de retorno, que ya alguien estaba... No pierde su derecho. Él sigue siendo aquella crianza, si no mora en Israel o si mora en Israel, tiene derecho de vivir como judeo. No, si él se convierte, pierde derecho. Si se convierte al cristianismo, sí, perdió el derecho. Sí, por la ley de retorno también, sí. Que eso fue una historia, otro tema. Si después llego cuento una historia de por qué, sí. Só para esclarecer, nesse caso, pelos judeus ele é reconhecido como judeu e pelos árabes ele é reconhecido pelos árabes. Claro, va a ser, finalmente, claro, va a ser una escolia de él. Claro, ten libre, la escolia libre de él, sin duda. Ok, generó. Pero ahí tenemos un caso, ¿sí? Teníamos un pequeño caso. Ya todavía no falé de la Rabanut Rashi, pero ya voy a llegar a eso. Aquí, o Andrés estuvo, mi esposo estuvo aquí, 20 minutos, media hora, falando un poquito antes, ¿sí? Nos casamos, nos conocimos y nos casamos en Israel. Esta historia es conocida, ¿no? Se conoce, ¿no? Andrés y yo nos casamos en Israel a través del movimiento conservador, que es uno de los movimientos liberales, pero que es alágico, que es de acuerdo a la ley judaica. Nos casamos bajo jupá, recibimos una ketubá, hicimos todo lo que tenemos que hacer de acuerdo a la ley judaica. ¿Hasta ahí todo el mundo me sigue? Nos casamos religiosamente en Israel, ¿sí? En Jerusalén, un lugar súper bonito, todo muy bonito. ¿Qué pasa? Que nos casó ¿qué? Un rabino conservador, no un rabino, la Rabanut Rashi, un rabino conservador. O Estado de Israel me deja reconocer mi casamento en Misrad Apnim? No. Meu casamento con André, aunque sea totalmente religioso y alágico, yo no puedo ir con ningún documento, no importa, voy para Misrad Apnim y falo para él, me casé, vayo da jupá con este rabino, va a falar, qué bon. Su casamiento no es reconocido. Absurdos, más absurdos. De acuerdo a la halajá, yo me casé y estoy casada, ¿sí? Si yo, Dios no quiser, de aquí a 1000 años, así fica bien imposible, me quiero separar de André, en Israel siempre falando, ¿sí? Me quiero separar de mi esposo. Voy a la ley a hacer la separación. ¿O qué? ¿Ustedes hallan que les me van a falar? Sería lo lógico, ¿no? No, ellos me van a falar. Vaya a la Rabanut Rashi, faz el get, un divorcio religioso, y luego ven de nuevo para nos. Él no reconoce mi casamento, pero sí, Jalila, divorcio si me lo exigen, por si acaso. ¿Por qué? Porque si yo me caso con otra persona y tengo filhos, aquellos filhos sí pueden ser mamzerim. Mamzerim son bastardos, ¿sí? Filhos que nacieron fuera del casamento. ¿Entienden el absurdo? O sea, no estoy casada, pero por si acaso vaya a divorciarse. Não está casada, de acordo com o Misrad Apnim. E seus filhos são considerados bastardos? No son bastardos porque no estoy casada en otro casamento ni civil ni religioso, sino sí. O sea, no ten problema en ese caso. Voy a complicar más. Disculpa. Eu não sei se eu estou entendendo direito. Existe casamento, dois cristãos podem casar na religião cristã em Israel. Isso. Existe, todas as religiões. Só que no catolicismo não é previsto o divórcio. Najón. Como eles fazem se eles querem se divorciar pela religião cristã? Não tem como. No sé cómo, porque es la ley dos cristianos. No tendría cómo. Ahí tendrían que procurar una ley civil en otro país para poder separarse. Y ahora yo te voy a hablar de aquí a poquito. Voy a hablar de una solución que es triste, ¿sí? Porque termina dando por atrás. Quiero más absurdos mostrar a vocês. Eu, Debbie y André, dos cosas que nos podríamos hacer. Debbie y André podían no ter casado en Israel y casar en Argentina, no Brasil. Vengo aquí, caso a través de un rabino conservador, Colian 1,
cualquier rabino conservador, no estoy hablando ortodoxo, conservador, me caso aquí no Brasil, bajo jupá, ketubá, festa bonita, toda a misma cosa. Llego a Israel y voy a Misrad Apnim y falo para él, hoy soy casada con él y nos casamos en una ceremonia de movimiento conservador. ¿Reconoce o no reconoce el casamiento? Sí. ¿Reconoce? Sí, 100%. Yo soy reformista, me casé en Estados Unidos con un rabino reformista, totalmente reformista, come porco en el jantar de Shabbat. Llega a Israel, fala Misrad Apnim, me casé con tal rabino reformista en Estados Unidos. ¿Casamiento es reconocido? Sí. Reconstruccionista, bueno, todo lo que vos quieran. Até o casamento homossexual. Hasta movimiento homosexual fuera de Israel, hoy solamente está en Canadá, que no casa, yo te voy a llegar a eso también, que no casa civis de su propio país. Mas cualquier otro casamento feito fuera es reconocido en Israel. ¿Se entiende el absurdo? Absurdo. Mismo rabino conservador o reformista, que me podía haber casado en Israel, pero no van a reconocer a él, me casa en Jordania, no tengo que irme hasta Brasil, todo bien, no tengo ningún problema. ¿Sí? E o casamento civil também? Casamento civil, sí. Só que eu e André y muchos casais que somos religiosos y acordamos o queremos una religión abierta en Israel, no queremos casar a través de civil. Yo podría haber casado aquí, podría casar en Argentina también, pero no quiero. Yo quiero que mi Estado me reconozca mi casamento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Absurdos y dilemas y problemas, porque lo que acontece es que sí o sí todo el mundo tiene que parar en la Rabbanut Rashí para poder casarse. Ahora ya voy a volver a los dilemas y a los problemas, ¿sí? ¿Quién es esta Rabbanut Rashí? Es un cuerpo de 12 rabinos, si generáis, después tenéis obviamente más funcionarios, los cuales tienen un rabino principal sefaradí, un rabino principal ashkenazí y 10 rabinos, 5 sefaradim y 5 ashkenazim, que están dentro de la Rabbanut Rashí. En general, los rabinos son de Tel Aviv, en general no, son de Tel Aviv y Yafo, de Beersheba y de Haifa. No de Jerusalén, ¿sí? Porque Jerusalén se lo considera como parte de la Rabbanut Rashí, no precisa que él estén representados, las ciudades más importantes de Israel. ¿Sí? Entonces tenemos 12 personas, que quien escoge a ellas, y esto siempre es importante, ellas mismas. Básicamente, él está en votación y él es los que saben, votan por los 12 que van a entrar. ¿Se entiende? Siempre ortodoxos. No tienen ninguna posibilidad aquí de entrar un no ortodoxo, porque son escogidos, no tienen cómo. ¿Se entiende? O sea, a ese nivel de imposible. Ok. Imagine una persona que se quiere casar, ¿sí? A través de la Rabbanut Rashí. Puede ser alguien de Bnei Akiva, ¿sí? Puede ser alguien de Abonim Dror o de Shomer Hatzair. Una mujer israelense, judea, no vamos a discutir el caso de no judeos o que tengan duda de su judaísmo, que se casar. Él mora en Ashdod, por cualquier lado, parece una judea israelense normal. Tiene 25 años, una edad bastante buena, terminó la tzavá, terminó el ejército, terminó de estudiar o está estudiando, quiere casar. Va para la Rabbanut Rashí, demuestra que ella y su esposo son judeos, todo bien, no tiene problema, comienza el proceso de casamiento. ¿Qué van a pedir para ella? ¿Qué tú vas a los padres? Ya tenemos todo eso, pero ella ¿qué tiene que hacer para casarse? Todo eso está en orden, todo eso. Mikve, lo primero, por supuesto, tiene que ir a Mikve, pero antes de ir a Mikve va a pasar por otra cosa. Va a ir a hablar con quién, con la Rabanit, la esposa del rabino, no puede nada. Se tiene que ir a hablar con la esposa del rabino. Ótimo. Hoy una mujer de 25 años, sí, laica, voy a ir a hablar con la esposa del rabino, es obligatorio. Me asignan un papelcinho que fui a hablar con ella, si no, no me puedo casar. Así de simples. Fui con esta mujer, me sento, y esta mujer me comienza a hablar de que vos sabés que la fala la Rabanit con la menina de 25 años que ya fue tzavá, que ya fue a universidad y que es una joven como que estudió ya en la universidad y que es laica, ¿sí? Que no es religiosa. ¿Qué va a hablar con ella? Sexo. Va a hablar cuando vos tenga sexo, no se asuste que si ten sangramento, y imagine que toque aquí, que toque la... ¿Cómo yo me sentiría si me están hablando de eso? Por favor, Terra,
que algo me engula, que alguien así vengan los ovnis y me tiren de aquí porque me quiero morir. Y 1 hora y media, y, o sea, 1 hora y media de la primera noche que ella va a tener luego de estar casada da jupá, la primera noche que va a ser... Da ganas, da vontade de falar a la Rabanit. Já passei por 5. ¿Qué vas a falar? ¿Qué me quieres falar? O sea, súper difícil. No saben, yo estoy brincando, pero para la persona es súper ruin. Es horrible estar en esa situación, ¿sí? Y no solo eso. Como supuestamente la tienen que ser virgen, y a Rabanit no van a querer ni saber quién es la persona que tienen enfrente. Disculpen que voy a hacer un poco textual, pero es lo que falan para ellas van a explicar cómo después de haber tenido sexo con su marido, tienen que pegar un pano, pasar en vaso y mostrar la sangre para su esposo, para que vea que él es virgen. ¿Se entiende? Imagínense, vos escucha, lo primero que vos fala es no quiero casar por religioso, si esto es lo que tengo que hacer, no quiero saber nada. Aunque sea judea, me es importante casarme por jupá, yo no quiero pasar por ese proceso. Todo ótimo, tengo que pasar por la mikve, tengo que ir a la mikve de mi ciudad en general. Misma cosa, tengo que ficar frente a alguien que no conozco, tengo que mostrar que limpié las uñas, los cabellos y todo lo que exige la mikve frente a alguien que no conozco. Y ella es la que me va a hablar si está cayero o no. Mi mikve que estoy haciendo por primera vez, porque es una mujer que obviamente no fez nunca, si es laica, obviamente. Toda la experiencia de la Rabanuta Rashi desde el comienzo hasta final para esa mujer, y eso ainda no se casó, ni siquiera comenzó no faleda jupá, es súper difícil, súper. Para el hombre puede ser un poco más simple, mas todas las leyes, mostrar los papeles, de pasar por ese proceso es muy, muy difícil. Eu discordo desse ponto, porque, por exemplo, minha mãe, quando uma pessoa faz chuvá, ou muitas pessoas, quando ela faz chuvá, o rabino, você tem que escolher um rabino que sabe que você vai chuvá e ele vai saber que você já, por exemplo, não é teu primeiro casamento, ou você fez chuvá, e ela não vai te falar essas regras, ela vai te falar as regras que vai ser excesso com uma pessoa que já não é mais virgem, entendeu? E ela vai cuidar de cada... Pero para ella no es el caso de hacer ni chubá ni nada. Para ella es una mujer judía, que para ella no tiene por qué saber que ella no es virgen, ni siquiera pregunta, da por obvio. Casamento, ela vai falar pra rabina dela, para Rabanit. Sim, na rabina dela, que ela não é, ou não é primeiro casamento, ou ela fez chubá, ela teve relações antes. Espera. A pergunta dele. Claro. Es que la Rabanuta Rashi manda. A tua cidade. Eles são obrigados a receber todo mundo, ou seja, eles não podem falar. Não tem um serviço social que vai analisar caso por caso. Rabanut Rashi, vai todo mundo. Hubo una ley que fue súper discutida y ficó compleja en Israel que tenía que ver con eso, que quisieron liberar un poquito esa experiencia y no dio cierto, no final, porque ¿qué es lo que falaron? Todo el mundo tiene que pasar por la Rabanit, por la mikve, primero tiene que pasar por todos los papeles y demostrar que vos es judío. Una que vos se pasó por ahí, tiene que pasar, si vos es mujer, por la Rabanit, por la mikve, y eso ahí vos se va a llegar a la jupá. Eso es todo lo que quiere casar a través de casamiento religioso y ser reconocido en el Estado de Israel, sí, obviamente. Ahora, ¿qué acontece? Si yo moraba en Ashdod, Ashkelon, en Jerusalén, yo tenía que ir a Rabanit, al Rav que está en mi barrio. Si yo no, pero tengo que ir al Rav de mi barrio, no puedo escoger. En un momento quisieron hacer una ley que dejaba vos ser escoger. Yo soy de Ashdod, pero me falaron que tiene una Rabanit que es más, no sé, que más joven, que entiende mejor el mundo de los laicos, que mora en Tel Aviv. La ley no dejaba escoger, ¿sí? De ahí mudó, pero mudó con algunas cosas que entendí que al final no es tan simple vos pedir el paso para la Rabanit que vos quería ir finalmente. O sea, no ten cómo, vos va a pasar por ahí siempre y de nuevo, depende de la Rabanit. En general, la experiencia de todas las mujeres que yo escuché es la que estoy contando. No tuvieron en cuenta a la persona que estaba en la frente y no era que la estaba voltando bechuvá, no estaba nada, 2 días después continuó su vida normal, aquella mujer, porque no son personas que quieren virar ortodoxas o religiosas, no. Então qual é o problema disso? Se ela só vai defender a Rabanit, porque es ruim. As leis, então é muito incômodo uma mulher te explicar uma coisa que você já fez antes, tipo, sem ela precisar falar pra você, mas tipo, se ela só vai falar... Porque no tengo opción de falar eu não quero.
como mulher. Se eu quero falar a la Rabanit ou a la Rabanuta Rashid, muito obrigado por la sugerência de ir a escutar a una Rabanit, eu não estou interessada nisso, não tenho opção, estou obrigada a fazer. Estou obrigada a fazer Rabanit e obrigada a fazer mikve. Por que você obriga a uma pessoa? Você pode ouvir, você não vai... Pero eu não quero, eu posso não querer. Está ótimo, claro que posso. Deixa escolher. Eu não tenho escolha, estou obrigada. Entende qual é esse problema? Não, pelo menos poderia ser. Você poderia ter opção. Claro, também. E além disso, você pode escolher, sei lá, mesmo que... Também pode escolher não. Rabino é uma rabina ortodoxa. Se fosse, tipo, se hoje no Brasil fosse casar, eu precisasse ir me consultar com uma mulher de rabino ortodoxa, eu não ia querer, eu ia querer, sei lá, conversar com a Débora. Claro. Tipo, eu não conheço e não importa que me deixem escolher qual rabino, eu não conheço nenhum. No te escolha. Eu não quero conversar com elas no assunto. Todos los grupos de derechos humanos declaran que esto es en contra de los derechos humanos y mucho más también declaran que es en contra de la libertad de religión, porque no me está dando ninguna escolha. No puedo escolher, tengo una opción. ¿Sí? Tem problema de conversamos também. A nossa é como ortodoxo, como um judeu, vamos dizer assim. Aí você tem, por exemplo, aqui se você sai do partido aqui, por exemplo, da CIC, eles aceitam lá. E tem um problema também de conflitos que eles não aceitam a conversão de lá. Misma historia, porque también pasa por... misma cosa. A solução seria criar uma cadeia que se mudasse os dois, ou... Sin duda, que es lo que se está peleando. Una de las cosas que se pelean las dos cosas. O que tenga la Rabanuta Rashid representación de todas las corrientes religiosas dentro del judaísmo, ahora estamos hablando. ¿Sí? Porque también, la verdad que si yo soy protestante me quiero casar en Israel, ainda que usted indo porque Israel me hallo súper, no sé, bacana de casarme en Israel, no puedo. Que es importante. Un objetivo es ese, só que es muy difícil porque lamentablemente yo no puedo imaginar a Rav Lau, David Lau, que hoy es el Rav Rashid, y si yo soy escolhida para estar en la Rabanuta Rashid del movimiento conservador, yo adoraría, yo que es lo más coherente que puede acontecer sin duda en el Estado de Israel. Esto o, muy simple, casamiento civil. Que ahí voy a hablar un poquito más ¿sí? De eso. Pues quería preguntar algo, ¿no? Entonces, esto es Rabanuta Rashid. Ahora, los que brigan por el tema de derechos humanos falan que esto es lo que obviamente va en contra de los derechos, ¿sí? No ano 57, una ley justo de libertad de expresión y religiosidad y todo lo demás, y ellos no falaron nada en contra de esta ley, porque falaron que no podían ir en contra de una ley anterior, no podían modificar una ley anterior, lo que fue también muy discutido, ¿sí? Oye, cerca del 80% de la población israelense, escuchen qué interesante esto, quieren casamiento civil en Israel, pero también quieren un casamiento religioso. ¿Qué acontece hoy? Me estoy un poco adelantando los números. ¿Qué acontece un poco hoy? Es que, tengo los números aquí, quiero ser 100% sincera porque no me voy a lembrar las estadísticas. No año 2010 se casaron 47.855 personas, ¿sí? 47.855, de las cuales 35.000, estas son estadísticas ciertas, ¿sí? del Departamento de Estadística de Israel, que hace este número. Esos eran judeos, 10.000, esperen que estoy con los números, 220 musulmanes y 772 que eran cristianos y 894 drusos, ¿sí? Ótimo. Estos son los números, ¿sí? Este es el total, judeos, musulmanes, cristianos, drusos. Solo que tenemos más un número que llegó a israelenses que casaron, ¿dónde? Chipre. En Chipre. ¿Quién sabe hebraico, puede escribir en hebraico un poquito? Coloquen en el Google, que Hatunot be Chipre, ¿sí? Casamientos en Chipre. Ten pacotes que venden a los israelenses casados fin de semana en Israel, en Chipre, donde tiene un hotel de lujo y todo demás, y de paso vos se casa. Ya que estamos, vos también se casa. Ten muchos, y no es un número, o sea, de nuevo, en proporciones, ¿sí? Olien este número. Olien en proporciones, ¿sí? No es un número tan pequeño. Tiene un número que está escogiendo ir a casarse a Chipre en el mismo año, no es durante los años. Tienen 8.900 israelenses que se fueron a casar
fuera de Israel, a una isla, ¿sí? Casamiento civil. Llegan, van a Misar Adapnim, son reconocidos como casados. Y ese es el número de los que se casaron. Yo imagino que debe haber un número aproximadamente igual de los que no se casan, conviven juntos, pero que no quieren pasar por la Rabanut Rashi. Entonces, una ley que aventaja era mantener justamente la tradición del casamiento entre judeos, yo me fico preguntando, espera, ¿será que esto está a favor o está en contra? ¿Cuántos de estos, si tenían la oportunidad de escoger casarse por el movimiento conservador o reformista, tendrían escogido ese casamiento y hubiesen casado en bajo de una jupá? Porque el problema es que tiramos oportunidades de esas personas de casarse en bajo de una jupá, como judeos, de acuerdo a la ley judaica. ¿Se entiende? Eu queria saber, tipo, porque não parece ser por falta de interesse, então, que não tem um casamento civil, mas o que impede a criação? O status quo. O status quo. Hoy, en este momento, es el status quo mismo. O sea, ten la Rabanator. Em uma palestra mais cedo, ele falou que a atual criança preza por manter o status quo. Sí. Mas não tem uma... Pode quebrar. Não se pode quebrar isso. Es muy difícil. La verdad, justo en esta Knesset que no tiene representación ortodoxa fuerte, que no son mayoría, uno se fala, ok, tiene una oportunidad de oro, es el momento. Faz, o sea, la población está pidiendo eso. Mas está esa cuestión de que ninguém se anima, ninguém sabe exacto qué va a acontecer, está ese miedo de mantener el Estado judaico frente a... Fica esa tensión que no fica claro y muchas veces lamentable. Entran otras cosas en prioridad, las cuestiones de seguridad o ahora el tema de ejército justamente en Israel, entonces esas cosas van ficando como bueno, en algún momento se va a acontecer, ¿se entiende? Na prática, qual é o problema de você não ter um casamento reconhecido? Ou porque você resolveu não se casar, você casou por movimentos liberais? Entonces, esa pregunta también es muy boa. O sea, en la práctica, ¿sí? ¿Qué faz de diferencia? O sea, meu caso, soy casada y no soy casada, ¿sí? Tal vez desde el punto de vista legal, no mucho. Para mí, André, para otros casais, va a tener un poquito más que ahora voy a explicar de qué. Me dice simplemente, yo quiero ser reconocida por mi Estado, yo quiero ser reconocida de que yo me casé y que somos un casado que se casó. Es lo mismo que vos, ¿por qué vos se casarían en Brasil? ¿Por jupá o no por jupá? Porque por tradición, porque hayan importante, porque las leyes hoy en día de convivencia a casamento no hace ninguna diferencia. Antes de casar, averigüé y tiene en Israel, no es casamiento civil, pero tiene un intermedio, ¿sí? Que se llama Yeduim Betzibur, que es como convivencia, es reconocido que ellos son un casado y que moran juntos y que tienen hijos juntos y es una familia. Eso es Yeduim Betzibur. André y yo somos reconocidos como Yeduim Betzibur. En principio no tendríamos ningún problema, mas otro casado que no puede tener hijos, quiere adoptar y ahora quiere alugar un ventre. Problema. La verdad que es problema hasta justamente faz duas semanas que a ley mudó. Y esto es muy nuevo. Y ahí puedo también hablar ya, aprovechar dos homosexuales. Homosexuales, mujeres, hombres que se quieren casar en Israel, no pueden. Está prohibido porque ninguna institución de Rabanut Rashi va a casar a ninguém en esa situación, ¿sí? Hombres con hombres ni mujeres con mujeres. Él está en dos opciones, alguien justo comentó. O único país que yo saiba que casa a homosexuales que no son ciudadanos de su país, pues esto es importante, tienen que ser ciudadanos de un país, es Canadá, ¿sí? Entonces, tienen algunos casados que se fueron para Canadá, casaron y se fueron para Misarada Peninfararon, somos casados. ¿Por qué para estos casados es importante? Por si quieren, misma cuestión, adoptar una crianza o alugar un ventre, ¿se entiende? Podemos tener nuestras opiniones, obviamente, pero por lo menos quiero por en cuanto que sepan la ley. Ellos son, igual que yo y André, Yeduim Betzibur. A ley sí los reconoce como Yeduim Betzibur. Faz más de 10 años, eso no tiene problema. Si un casado homosexual vivió toda su vida juntos, uno era el jefe máximo del ejército de Israel, un aluf
del ejército de Israel, ellos se separaron y él murió, perdón, no se separaron, él murió y el Estado de Israel le dio la pensión a su casado, a su pareja, se entiende que era hombre. Y ahí comenzó la ley, ahí se quebró y mudó la ley. Faz 2 semanas se permite, o el Estado de Israel votó finalmente permitir a un casado de homosexuales poder alugar ventre de una mujer para tener un filho o básicamente alugar un ventre para poder tener un filho. Y también la adopción. Esto mudó faz 2 semanas en Israel, ¿sí? Es súper nuevo. Más una vez puede tener un casado até religioso que quiere casar a través de la religión, ¿sí? Mas no va a ser reconocido, a pesar que el movimiento reformista sí hace casamiento homosexual. No, podemos no estar de acuerdo, pero existe. Y el Estado de Israel no lo va a reconocer. Aquí el problema es de Estado y religión, si es que está junto. ¿No podemos estar de acuerdo? No. La pregunta es que tiene que ser un Estado democrático y que tiene que ser un Estado judaico. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el dilema fuerte de los casamientos? Puedo entender que para homosexuales y lesbianas es más difícil, pero yo me pregunto por qué mi casamento no es reconocido, ¿sí? ¿Por qué uno puedo en mi propio estado tener mi casamento ser reconocido? Y ahí es donde entra ese complejo. No solo eso, yo quiero avanzar un poquito en la ley. No momento da jupá. ¿Cuál es el papel de la mujer si ella escogió casarse a través de la Rabanuta Rashi? ¿Cuál es el papel de la mujer? Fica quieta, cala la boca y no fala nada. A mãe de la mujer puede, o la mãe del noivo puede ficarla encima de la jupá? Nada, ¿sí? La mujer no tiene ninguna participación, ¿sí? Mas un problema, si yo me casé por la Rabanuta Rashi y yo me quiero separar, o no me casé por la Rabanuta Rashi, y yo como mujer me quiero separar, ¿qué es lo que va a hacer la Rabanuta Rashi? Claro, preciso que el hombre me dé un get, ¿sí? Número 1. El hombre es el que puede dar el documento de separación a la mujer, o get, ¿sí? O divorcio para la mujer. Si yo soy una mujer, y hasta ahí, hasta que nos podríamos fijar, bueno, es la halajá, es lo que dice la ley judaica, todo bien. Mas, ¿qué acontece con el caso de un hombre que tuvo un accidente? Iba de moto, cayó, ficó no solo parapléjico, también ficó lamentablemente con un retardo mental que no funciona, no sirve para nada. Tengo 30 años, no tuvimos filhos. Tengo muchos años de por vida por siempre. Voy a la Rabanuta Rashi y falo para ellos. Yo quiero me divorciar. ¿Yo puedo? No puedo. Y si yo voy con otro hombre y tengo filhos, ¿qué va a pasar con ellos? Son bastardos, automático. Si yo moro en una casa con un hombre que me golpea, me violenta a mis filhos, yo voy a la Rabanuta Rashi que va a falar. Espera más un poco, las cosas van a mejorar, puede ser que él está nervioso, la cuestión económica está difícil, puede demorar hasta 10 años en esa situación. Hasta 10 años puede una mujer ficar en esa situación, ¿sí? Hay casos en Israel de mujeres, ¿sí?, que están en esa situación, y también de Mea Shearim, ¿sí? No imaginen eso, tal vez una mujer que vive en Tel Aviv y que tiene trabajo, fala, pego mis filhos, pego mis cosas y chao. Pero aquella mujer que su vida es en Mea Shearim, que su comunidad, que su sociedad, que su familia está lá, fica atrapada. Eso se llama Mesorabot Get. Mesorabot Get. Y aquí eu gosto de contar máis unha historia, tal vez vocês conocen. Escutaron falar de Ron Arad? Esta historia eu gosto sempre. Escutaron falar de Ron Arad? Ron Arad era un soldado israelense, joven, perto dos 20 anos, 22 anos, eu acho, quando o avión de ele caiu na Jordania, ainda ni siquiera antes de 1967, sino no era el Estado de Israel, o sea, no Estado de Israel, no tenemos recuperado Jerusalén antes de la guerra de los 6 días, cae el avión y él es secuestrado, ¿sí? La historia es que ninguém sabe exactamente por qué. Se sabe que finalmente llegó en las manos de Hezbollah y que fue pasado para Siria. Él estaba casado en aquel momento y su esposa estaba grávida de una filia, de una menina que nació finalmente. So que cada tanto Hezbollah mandaba una carta, una grabación que Ron Arad falaba, yo estoy vivo. Esta mujer ficó así por más de 15 años. En un momento faló, llega. Amo a mi esposo, me encantaría recuperar a él, pero
¿Faz sentido? No, quiero seguir en la frente. Quiero casar de nuevo, quiero voltar a formar una familia, por mi filia, por mi... Fue a la Rabanuta Rashi. Pidió a la Rabanuta Rashi el divorcio. ¿Qué falaron para ella? No sabemos si él está vivo o no. Você no puede se divorciar de él. Finalmente fue a morar a Londres, a Inglaterra, y terminó casándola. Pero triste la situación, ¿se entiende? Son 3 situaciones súper reales que existen en Israel hoy en día, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de las contradicciones que tiene el tema del casamento. O sea, que a poco no iba a terminar. Tenemos el antes, que la mujer tiene que pasar por cosas difíciles. Tenemos el durante, que también la participación de la mujer en la jupá no es muy boa. Y tenemos el después, que tampoco ayuda. Tiene un intermedio que es muy interesante. Tal vez ustedes escucharon hablar de él, que también generó mucho problema en Israel hace unos 4 o 5 años, que es una organización que se llama Zohar. Yo que tal vez la más interesante que surgió en Israel en los últimos tiempos. Zohar justamente fue creada por los Datim Leumim, los religiosos nacionales, o nacionalistas, no sé cómo se falaría. ¿Sí? Tal vez escucharon falar. Ellos falaron rabinos ortodoxos, ¿sí? Reconocidos por la Rabanuta Rashi, cerca de unos 800, son hoy, ¿sí? 800 rabinos. Ellos falaron, aquí hay un problema. A mayoría del público laico no quiere casar por la Rabanuta Rashi. En este momento no quiere, ¿sí? No quiere, es muy difícil para ellos. Dejen para nos que estamos en un mundo más intermediario, somos más accesibles y nos vamos a casar estos casais. Todo aquel que quiere ir para nos, dejen que nos casamos y vos reconoce el casamiento y por tanto también es reconocido de aquel lado, ¿sí? Muchos casais hoy procuran por Zohar, por Rabanim, por rabinos que son de Zohar, ¿sí? Que son de movimiento más parecido a Bnei Akiva, justamente un movimiento religioso Dati Leumí, ¿sí? Nacionalista, y muchos procuran por él. Eso que 4 años atrás hubo aquí alguien de Rabanuta Rashi que dijo que se le ocurrió falar todos los casamientos y todas las conversiones que fez de esos 800 rabinos van a ser anulados. Pueden imaginar o caos que generó esta situación en Israel, y fue porque aquel rabino no tenía feito algo que no gustaron, no me lembro exacto qué fue, mas finalmente se solucionó, ¿sí? Mas en general hay bastante tensión entre estas dos instituciones. Ahora, los rabinos de Zohar son tan abiertos y son tan legales en su entendimiento que con algunos rabinos conservadores aceptan hacer casamientos en conjunto, ¿sí? Lo que es muy legal. Es muy pocos, pero algunos aceitan con algunos rabinos hombres, obviamente no mujeres, mas ainda así, súper bien, aceitan para hacer algunos casamentos, ¿sí? Hoy este es el mapa que nos tenemos en Israel de casamentos, ¿sí? De allá afuera, un monte de personas que no tienen religión o no quieren casar a través de la religión. Deja afuera un monte de personas como yo, que somos religiosas, más de acuerdo a una corriente religiosa que es el movimiento conservador, y no nos podemos casar tampoco a través del Estado de Israel, sí a través de nuestros movimientos. Tienen algunos absurdos, como falamos de religiones que aceitan y no aceitan. Por otro lado, si hay casa fuera de Israel, los casamentos sí son reconocidos en Israel, si ufaso aliá, ¿sí? Tensó estos 11 reconocidos y uno fala y prospera. Hay muchos más que podrían ser reconocidos si la ley no muda. Y todos estos, que tal vez son los que a mí me dejan más preocupada, que son personas que hoy están escogiendo no casarse a través de la tradición judaica, no a través de nuestras tradiciones y nuestra ley judaica, por no pasar por la Rabanuta Rashi, y están prefiriendo viajar a Chipre y casarla por civil que casarse a través de nuestras tradiciones. Y eso solo porque no permite el Estado de Israel hacer esos casamentos. Ahora, yo tuve la suerte en Israel de hacer 3 casamentos, no es mucho, mas yo fiz 3 casamentos, ¿sí? 2 de casados totalmente israelenses. Kasher, judíos, los pais hicieron aliá, algunos antes, algunos después de la creación del Estado de Israel, a vos que pasaron por la Shoah, toda la historia que ustedes puedan imaginar. Y ellos casaron justamente fuera de la Rabanuta Rashi por una escolia propia, ¿sí? Para mostrarle al Estado de Israel que les querían casar de acuerdo a la tradición judaica, pero no a través de la Rabanuta Rashi,
¿sí? Y yo acho eso algo interesante, algo que el Estado de Israel sí va a tener que plantear y replantearse luego, dejar a veces algunas prioridades un poco de lado y tratar de procurar un casamiento que sea justo para todo el mundo, ¿sí? Dúvidas, preguntas, falei muito em portunhola. Alguma dúvida? Só, Yedua seguro pode ser comparado com união estável no Brasil? Sabe, união estável, você está com a pessoa, você vai no cartório e declara, eu estou com ele, todos assinam e aí todos os benefícios. Debe ser la misma cosa. Los beneficios son casi iguales, a veces hasta tienen algunas, son muy pequeños en general. Ya hoy ya casi no tienen diferencia. Algunas veces puede ser alguna cosa de herencia o de pensión. Súper. Eu não fiz finalmente por un tema de tiempo, mas você va a un abogado, misma cosa, asignan, dan un papel, eles pasan para la Beit Mishpat Elión, para Misrad Apnim también, y pues es reconocido que mora con otro. Es la misma cosa. No faz mucha diferencia. Tengo algunas cosas engrasadas, ¿no? Porque en mi Teudat Ceuta aparece soltera, en la André también. Entonces, cada vez que ven y tenemos los sobrenombres los dos de los dos, nuestros filhos también, ¿no? Fica así. O sea, no tengo problema, yo tenía miedo, más que nada por mis filhos, pero es un segundo, fui a Misrad Apnim, falei, él es el país, se acabó. No tengo mucho problema, o sea, eso es esa sensación de libertad religiosa que gustaría que sí tenga Israel, ¿sí? que posa, porque muchas de las personas ni siquiera se permiten empezar en casar diferente o en casar simplemente porque no quieren pasar por ahí. Y si tuviera casamiento civil, yo estoy segura que muchos casados plantearían, espera, me quiero casar por la ortodoxia, el movimiento conservador o la reforma, porque a mayoría de Israel, así como el 80% quiere casamiento civil, el 80% quiere un casamiento bajo la jupá, pero no así. Entonces es interesante, ¿sí? Es bien interesante. Mas, sí, ¿qué? A justiça comum, ela pode interferir nos casos, por exemplo, a mulher ela apanha o marido, a justiça comum interfere ou a Rabbanut Harashi prevalece? Entonces, obviamente en caso de violencia la puede interferir si es que la mujer acciona a policía. O problema es que una mujer de Mea Shearim va a ir a hablar a un rabino o al Beit Din de su casa, digamos, de Mea Shearim, vaya a hablar, yo quiero separar de mi esposo porque él está golpeando a mí y a mis hijos, van a hablar Shlom Bait, va y habla con él, le traen a él, le hablan juntos, intentan de que hasta que haya legal, o sea, en un primer momento você tiene una visión romántica y que todo dé certo, mas no da, claramente no va a dar. A justiça comum, ela prevalece sobre a Rabbanut Harashi, por exemplo, se a justiça falar, eu quero que a Rabbanut Harashi dê o guia, ¿eso prevalece o prevalece o religioso? Entonces, prevalece el religioso. Tiene algunas cosas que hay que también pueden dar una oleada si quieren en internet. Tiene algunas organizaciones, esta es una de las más conocidas, se llama ICAR. ICAR es una organización que intenta proteger a estas mujeres. O que consiguieron a través de la ley pero ahí de nuevo, tiene que ser la mujer que acciona esto. Hay mujeres que fican quietas, que los rabinos de Mea Shearim o de Bnei Brak le falan, va a dar todo certo, no, fica quieta y fican quietos. Ahora, si la mujer va a un abogado, o va a la policía, o va a un juiz, ella puede accionar civil. Sí, a través de civil penal. Y acontecen dos cosas que se consiguieron hoy. La primera es tirar los cartones de créditos de hombre, se cancelan todos los cartones, las cuentas de él, y por ley, esto sí es por ley, de nuevo, civil y penal, no religiosa, no esta ley que protege a la Rabbanut Harashi, ellos pueden cobrar por cada día que el hombre no quiera dar get un monto ridículo, así como hablar 3.000 reais por día que no quiere dar el get a la mujer. Entonces, para presionar al hombre de hacer. Ahora, es muy interesante porque fala que si después de no sé cuánto, creo que es 6 meses, de 6 meses, él ainda así no da get, entonces él puede ainda estar 2 años en prisión por no tener pagado no por no dar el get, por no tener pagado los 3.000 reais, porque por no dar el get, ahí sí la ley no se puede meter, ahí es de la Rabbanut Harashi, pero yo puedo meter a vos preso por otra razón, ¿se entiende? Y hay hombres que igual deciden estar presos antes que dar el get a su mujer. Muitos. E não recebem gueto. O homem vai preso e a mulher continua casada. Continúa casada, se llama agunot, para que quieran saber el concepto en hebraico, es un concepto que aparece en el Talmud. Aguná significa encaliada, como los barcos encaliadas, porque fica encaliada, mismo. O sea, así es la imagen que dieron los sabios del Talmud para él. La fica
aí presa nesse casamento e não tem como sair dela. É muito difícil. Um casal que se casa fora de Israel, vem, o ministério reconhece, tem uma filha cresce, é casada na ortodoxia. Ela é judia, ortodoxa? Qué buena pregunta, me esquecí de eso. Ok, va a tener algunos problemas, ¿sí? Supongamos que los pais eran judeos y no fueron convertidos, porque si no ahí se genera, en verdad, mucho problema. Pero supongamos que eran judeos, ¿sí? Tienen todo como demostrar. Ella va a poder casar a través de la Rabbanuta Rashi. Ella va a poder casar a través de la Rabbanuta Rashi en cuanto demuestre que ella no es bastarda. Tiene que demostrar que no es, su mamá no estuvo casada con ninguém en ningún momento, ¿sí? Y eso puede llegar a ser un poco difícil. Pueden hacer problemas para ella, sin duda, ¿sí? Mas solo por eso, ella tiene que demostrar que no es bastarda, y fuera de eso no va a tener problemas, ¿sí? Porque ainda que uno no se case y nace un filho, mientras no sea bastardo, el filho puede casar por jupa. Wow, falei muita informação. Alguém ficou assim, desconfortável com algo, pensando em esta ideia de o que acontece no Estado de Israel? Não? Tudo bom? Ótimo. Vou liberar vocês. Espero que sumé informação respecto dos casamentos em Israel. Espero, por lo menos eu gostaria que esto mude, no porque no gustaría que todo el mundo case por una jupá, todo lo contrario. Quiero que todo el mundo tenga oportunidad de ficar en bajo de una jupá no momento que va a casarse, o que tenga la posibilidad de escolher cómo, de qué jupá, de qué rabino, cómo es que quiere vivir ese momento tan hermoso do casamento judaico. Eso es. Toda rabá, Shavua Tov, boa semana a vocês. Passem por mim. Tודה.